este puente no debería existir. Con 343 metros de altura, más alto que la Torre Eiffel, más de 2 kilómetros de largo, y aún así flota sobre las nubes como algo sacado de un sueño. Durante 40 años, los mejores ingenieros del mundo dijeron que era imposible. El gobierno francés lo calificó de locura. Los agricultores locales pensaban que destruiría su valle para siempre. Pero cuando el viaducto de Millau finalmente se inauguró en 2004, no solo cruzó un valle, sino que reescribió el mapa de Europa. Esta es la historia de cómo Francia construyó lo imposible y transformó una pesadilla de tráfico en uno de los puentes más hermosos del mundo. Imagina esto, vas conduciendo de París a Barcelona, 8 horas de autopista, pero justo en el centro de Francia, tu viaje se topa con un muro. No literalmente, pero casi. El macizo central, una enorme meseta de roca volcánica que divide Francia justo por la mitad. Durante siglos, era como una fortaleza natural que bloqueaba el norte del sur. Y justo en el corazón de esta naturaleza salvaje se encontraba el pequeño pueblo de Millau, con una población de 22.000 habitantes, rodeado de profundos valles y picos escarpados. Aquí es donde las cosas se pusieron locas. Cada vehículo que viajaba entre el norte de Europa y España tenía que pasar a la fuerza por las estrechas calles de Millau. Estamos hablando de un pueblo medieval que, de repente, tenía que soportar el tráfico de todo un continente. Las cifras eran una locura. En verano, los atascos llegaban a extenderse 20 kilómetros. 20 kilómetros. Eso es como tener el tráfico atascado desde el centro de Manhattan hasta el Bronx. Los conductores se quedaban sentados en sus autos durante 5 horas solo para cruzar un pequeño pueblo. Pero esto no se trataba solo de turistas enfadados. La economía de Europa se estaba asfixiando. Camiones de Alemania a España, parados en Francia, causaban pérdidas millonarias, comida estropeada y colapso en las entregas. Toda la ruta comercial del sur estaba rota. Los residentes locales no podían salir de sus casas. El aire estaba cargado de gases de escape. Los niños no podían jugar afuera. Los dueños de las tiendas veían pasar interminables filas de conductores frustrados arrastrándose frente a sus ventanas. Algo tenía que cambiar. Pero ¿qué se puede hacer cuando el problema es la propia geografía? En 1987, un ingeniero francés llamado Michel Virlogueux tuvo una idea radical. En vez de rodear el valle, ¿por qué no cruzarlo directamente? Construir un puente. No cualquier puente, sino el puente más alto del mundo. Cuando Virlogueux propuso esto por primera vez, la gente pensó que se había vuelto loco. El Valle del Tarn tenía 270 metros de profundidad, era más ancho que el estrecho del Golden Gate y tenía velocidades de viento capaces de derribar aviones. El gobierno francés era escéptico. ¿Quieres que gastemos cuánto dinero en qué? Pero Virlogueux había hecho los cálculos. Un cruce directo reduciría el trayecto en 60 kilómetros, convirtiendo una pesadilla de 5 horas en un viaje de 10 minutos. Los beneficios económicos serían enormes. Aún así, había un pequeño problema. Nadie había construido nunca algo así antes. Fue entonces cuando llamaron a los pesos pesados, una competencia internacional, los mejores arquitectos e ingenieros del mundo compitiendo para diseñar el puente imposible. 142 equipos participaron, pero una propuesta destacó de inmediato. Lord Norman Foster, el hombre que diseñó Apple Park, el puente del milenio en Londres y el enorme aeropuerto de Pekín. Su visión no solo era ingeniería, era arte. Foster miró ese valle salvaje y hermoso e hizo una promesa. Este puente no destruirá el paisaje, se convertirá en parte de él. Su diseño era impresionante. 7 torres de concreto, cada una más alta que un rascacielos de 90 pisos, una plataforma que literalmente desaparecería entre las nubes. Pero aquí viene la parte loca. Foster insistió en que el puente debía ser casi invisible. Mientras otros equipos proponían estructuras audaces y dramáticas, Foster quería algo que se fundiera con el propio cielo, un puente tan elegante, tan perfectamente proporcionado, que los conductores sentirían que estaban volando. El gobierno francés dijo que sí. La construcción comenzaría en 2001. 3 años para construir lo imposible. 14 de diciembre de 2001 se vertió el primer concreto. Lo que sucedió después fue uno de los proyectos de puentes más ambiciosos técnicamente en la historia de la humanidad. Empecemos por la escala. Cada torre, llamada pilar, tenía una altura de 343 metros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más alto que el edificio Chrysler, más alto que la Torre Eiffel, 7 torres en total. Cada una debía ser posicionada con precisión milimétrica a lo largo de 2,5 kilómetros de terreno accidentado, pero aquí es donde se pone realmente increíble. La plataforma del puente, la parte por donde realmente circulan los autos, no se construyó sobre las torres.
Se construyó por separado y luego se deslizó hasta su lugar utilizando una técnica llamada lanzamiento incremental. Imagina construir una carretera de acero de 2,5 kilómetros y luego deslizarla cuidadosamente sobre 7 rascacielos, como enhebrar una aguja mientras vientos de 210 kilómetros por hora aúllan por el valle. El equipo de ingeniería tuvo que resolver problemas que nadie había enfrentado antes. Problema número 1. El viento. El Valle del Tarn actúa como un túnel de viento natural. Las ráfagas pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora, suficiente para volcar camiones o destrozar la plataforma de un puente. La solución de Foster fue brillante. En lugar de luchar contra el viento, diseñó el puente para que bailara con él. La plataforma se hizo increíblemente ligera, apenas 4.200 toneladas por kilómetro. Eso es la mitad del peso de un puente de autopista típico. Se añadieron carenados especiales en la parte inferior para permitir que el viento fluyera suavemente alrededor de la estructura. Pero el verdadero genio estaba en los cables. Este es un puente atirantado, lo que significa que la plataforma cuelga de cables de acero conectados directamente a las torres, un total de 154 cables, cada uno tensado con precisión para equilibrar las enormes fuerzas. Los cables no solo eran funcionales, eran hermosos. Foster los dispuso en un patrón de abanico que parece las costillas de una ala gigantesca. Problema número 2. Precisión. Ambas mitades del puente se estaban construyendo simultáneamente desde lados opuestos del valle. Tenían que encontrarse en el centro con una precisión perfecta. Estamos hablando de 2 equipos de construcción separados, trabajando a 2,5 kilómetros de distancia, construyendo uno hacia el otro a través de un valle de 270 metros de profundidad. Si se desviaban incluso unos pocos centímetros, todo el proyecto fracasaría. La solución: tecnología GPS tan precisa que podía medir el movimiento hasta el milímetro. Cada día, los satélites rastreaban la posición exacta de ambas mitades del puente mientras se extendían lentamente a través del valle. Problema número 3. La elección imposible del color. Esto puede sonar trivial, pero no lo era. El puente sería visible desde decenas de kilómetros en todas las direcciones. El color equivocado podría destruir para siempre la belleza natural del valle. Foster probó docenas de opciones. Un blanco brillante sería demasiado llamativo contra el paisaje verde. El gris acero podría verse industrial y frío. Los tonos tierra podrían hacer que se mezclara con el fondo del valle. La elección final fue genial. Un gris suave y pálido que desaparecería en el propio cielo. En los días despejados, el puente parece flotar sobre soportes invisibles. En las mañanas de niebla, desaparece por completo entre las nubes. 28 de mayo de 2004. Después de 3 años de construcción, llegó el momento que todos habían estado esperando. Las 2 mitades del puente estaban a solo metros de distancia. 3 años de trabajo. 500 millones de euros. La reputación de la ingeniería francesa. Todo se reducía a este único momento. ¿Se alinearían? Los equipos de construcción a ambos lados contuvieron la respiración. Norman Foster observaba desde el fondo del valle con binoculares. Michel Virlogueux estaba de pie sobre la plataforma parcialmente terminada, calculando en su mente la velocidad del viento y la expansión térmica. La última pieza de la plataforma de acero fue bajada a su lugar por una grúa. Alineación perfecta, ni siquiera 1 metro de diferencia. Perfecto. Los vítores resonaron por todo el valle, pero la historia no termina ahí. Los residentes locales que se habían opuesto al puente durante años subieron las colinas alrededor de Millau para tener su primera vista completa de la estructura terminada. Lo que vieron lo cambió todo. Esto no era el monstruo industrial que temían. Esto era arte, un puente tan elegante, tan perfectamente proporcionado a su entorno que parecía que siempre había pertenecido allí. Foster había cumplido su promesa. El puente no destruyó el paisaje, lo completó. 16 de diciembre de 2004, día de la inauguración. Los primeros autos cruzaron el viaducto de Millau al amanecer. Los conductores que habían soportado décadas de atascos de tráfico de repente se encontraron volando a 270 metros sobre el fondo del valle en completo silencio. La pesadilla de 5 horas se convirtió en un viaje de 10 minutos a través de las nubes. Pero sucedió algo inesperado. En lugar de destruir el turismo en la región de Millau, el puente lo creó. De repente, la gente conducía cientos de kilómetros solo para experimentar cruzar el puente más alto del mundo. Se abrieron hoteles. Los restaurantes se expandieron. Llegaron autobuses turísticos por docenas. La región que temía una devastación económica experimentó un auge económico. En 3 años, el puente se había pagado por completo solo con los peajes y el aumento de los ingresos por turismo. El impacto ambiental fue igualmente dramático.
Al recortar 60 kilómetros de la ruta París-Barcelona, el puente elimina 40.000 toneladas de emisiones de CO2 cada año. Multiplica eso por millones de vehículos y estarás ante uno de los proyectos climáticos más efectivos de Europa. Pero la verdadera transformación fue psicológica. Por primera vez en la historia, el macizo central no era un obstáculo que había que soportar, era un destino que había que celebrar. Hoy, 20 años después, el viaducto de Millau se erige como prueba de lo que sucede cuando ingenieros y arquitectos trabajan juntos para resolver problemas imposibles. Es una obra maestra del diseño que demuestra que la infraestructura puede ser tanto funcional como hermosa. El proyecto inspiró a una nueva generación de megapuentes en todo el mundo. Las técnicas desarrolladas para Millau se utilizaron para construir enormes tramos en China, Turquía y Chile. Pero más allá de eso, cambió la forma en que pensamos sobre el impacto humano en los paisajes naturales. Norman Foster demostró que la infraestructura masiva no tiene por qué dejar cicatrices en el medio ambiente. Con suficiente creatividad y cuidado, en realidad puede mejorarlo. Los agricultores locales que antes protestaban por la construcción ahora operan miradores y tiendas de regalos. Los niños que no podían jugar afuera durante los atascos de tráfico ahora venden postales del puente a los turistas. El proyecto que amenazaba con destruir una comunidad terminó salvándola. El viaducto de Millau es más que concreto y acero. Es la prueba de que la combinación adecuada de visión, ingeniería y arte puede resolver problemas que parecían imposibles durante generaciones. Elevándose 343 metros sobre el valle del Tarn, tocando las mismas nubes, el viaducto de Millau plantea una pregunta sencilla. Si podemos construir algo tan imposible, tan hermoso, ¿qué más podríamos lograr? El puente que cambió Europa para siempre sigue cambiando la forma en que soñamos el futuro. Hablando de reescribir la geografía misma, China acaba de construir algo que parece ciencia ficción, un enorme ascensor que eleva barcos de carga enteros 400 pies hacia arriba para cruzar una cadena montañosa. El elevador de barcos de las Tres Gargantas mueve embarcaciones del tamaño de edificios de oficinas por el aire como si fueran juguetes. Es el equivalente ingenieril de enseñar a las ballenas a volar. Haz clic aquí para ver cómo China resolvió un problema que desconcertó a los ingenieros durante 2000 años.